en el informativo del Eje Cafetero. Cuando son las 7 de la mañana, 10 minutos. Estamos en vivo y en directo en Radio Qué Buena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, y estamos en redes sociales también para Colombia y el mundo. Si usted quiere participar de los temas que tocamos con nuestros invitados, lo puede hacer, nos puede llamar por el teléfono fijo de la emisora para que hable, para que comparta, para que pregunte, para que opine. Está disponible nuestra línea fija 606-342-1050, 606-342-1050, al igual que el WhatsApp de la emisora, también para que envíe audios y mensajes, ese no para llamar. El 312-864-3141, 312-864-3141. Nuestra primera invitada en esta semana y en esta mañana del lunes es la médica, magíster en sistemas de salud, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez. Es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Hospitales ACESI y de la Asociación de Hospitales de Risaralda. Doctora Olga Lucía, un placer tenerla con nosotros. Bienvenida, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes y los que nos ven en redes. Bueno, hace un ratico estábamos escuchando a Regiones Noticias también hablando de lo que tiene que ver con la reforma de salud y con las EPS, con las IPS, y es el tema candente en estos días, lo que ha generado tanta controversia en el país, y los medios de comunicación han estado pues muy pendientes también de toda esta situación. Sigue pues la avalancha de comentarios de un lado y de otro, doctora Olga Lucía. Sí, obviamente al hablar de una reforma estructural que tanto como gremio de hospitales hemos pedido, pues necesariamente se generan todo este tipo de incertidumbres por el cambio. Diría que todo cambio genera incertidumbres. Recordemos que la Ley 100 desde el 93 ha tenido dos reformas, pero que han sido reformas que uno diría pañitos de agua tibia, o incluso con la Ley 1438, que fue la segunda reforma del 2011, lastimosamente todo lo que se estableció en esa ley, que aprobaron los mismos congresistas, como fue la estrategia de atención primaria, como fue los equipos básicos de atención, nunca fue reglamentado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, siempre se ha hablado de la importancia de prevenir, de la importancia de las actividades de promoción y prevención de la salud. Pero a la luz de un presupuesto ha sido la cenicienta la salud pública, no se le ha asignado presupuesto. En este momento ya hay una asignación presupuestal importante de 1.2 billones de pesos precisamente para lograr esa implementación de la estrategia de atención primaria, que no es otra cosa que todos los usuarios permanentemente estén, como lo dice el gobierno nacional, en el radar del sistema de salud. Me explico. Hoy en día a nosotros, a pesar de que tenemos una EPS y que debe ser la encargada de cuidar nuestra salud, yo que estoy en el régimen contributivo, jamás me han llamado a decirme, vea, usted debe tomarse una citología, usted debe tomarse una mamografía. Lo que pretende este nuevo sistema es que al usuario, a todos, desde estrato 1 al estrato 6, esté mínimo visitado por un equipo de atención en donde mínimo vaya 3 veces al año, si no tiene ninguna patología. ¿Eso qué va a permitir? Que a mí me estén monitorizando de acuerdo a los riesgos que tengo, de acuerdo a la edad que tengo, y que me digan, venga, usted debe ir a tomarse la citología. Pero, doctora, perdón, le interrumpo. Hay excepciones de pronto, porque yo sí recuerdo, por ejemplo, a mi esposa de la nueva EPS le han llegado mensajes. Es hora de su citología, debe presentarse entre tal fecha y tal fecha, y algunos exámenes así. No, obvio, o sea, digamos que de todas, en este momento hay 30 EPS que están vigentes, habrá excepciones, uno no puede, digamos, como todo... Pero muy pequeñitas. Pero, exacto, digámoslo, no es como la regla, digámoslo así, que es lo que debería ser, teniendo en cuenta que todas tienen la misma responsabilidad. Y de pronto, pues también teniendo en cuenta que la nueva EPS viene de la excepción del Seguro Social y tiene esa connotación de una EPS prácticamente del Estado. Y es obvio
doctora Zuluaga, de que la prevención no sea el negocio para las EPS. Porque las EPS es como el mecánico. El mecánico le conviene que el carro se dañe para poder ganar en el arreglo. No le conviene prevenir el daño para que se le acabe el negocio. Es igual a lo que pasa con la EPS. Yo creo que el negocio más funesto que pudo haber, más criminal, fue haber privatizado la salud en Colombia, porque obviamente se convierte la prestación de un servicio obligatorio en un negocio. Y el negocio es ¿qué? Ganar a como de lugar. Y hay otro tema que también es muy complejo, y es que todos los indicadores que hemos tenido hasta hace muy poco son indicadores de enfermedad, no de salud. Entonces, a las clínicas y a los hospitales, por ejemplo, nos miden por cuántos enfermos atendimos, por cuántas cirugías hicimos. No hay un indicador, o sea, apenas está empezando desde que se presentó todo el modelo de política de atención integral, modelo de atención integral, rutas de atención integral, que ya hay unos indicadores de salud. ¿Cuántas personas tengo yo sanas o cuántas personas hipertensas y diabéticas tengo controladas? Que es el deber ser de un sistema de salud, y que es lo que en este nuevo modelo quiere hacerle un gran énfasis, y es, venga, ¿cómo vamos a atender las personas sanas? Y en ese mismo orden de ideas, a las instituciones, sobre todo a los hospitales públicos, que es el gremio que yo represento, no nos van a pagar como hasta hoy, y es realmente dependiendo de lo que la EPS me autorice, no dependiendo del contrato que yo tengo. Como nos metieron en un mercado, los gerentes de hoy los hospitales públicos tienen que buscar que los contraten, rogar para que los contraten y luego rogar para que les paguen. Uno de los grandes cambios que hay es que todas esas instituciones que están en municipios, áreas alejadas, todo lo de baja complejidad que llamamos, no va a tener que buscar la financiación, sino que van a ser financiados por el Estado, que es algo que hemos estado pidiendo hace mucho rato. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es importante? Que los médicos, las enfermeras, el talento humano no va a ser dependiendo de la plata que tenga el hospital para contratar, sino que ya va a ser dependiendo de las necesidades de la población. Bueno, doctora, aquí hemos tenido pues a la defensora de la reforma, también a algunos médicos que ella pues, inclusive, Fermín, vale la pena anotar eso, es el momento. Ella me dijo que bueno haberlo hecho al aire. Ella lo está haciendo a nivel personal. Sí, Ella tiene un gremio que está representando, pero dice, a mí no me están pagando por esto. Yo no estoy cobrando viáticos por viajar por todo el país con esto. Lo estoy haciendo de una manera gratis porque siento la responsabilidad de hacerlo. Bueno, sí, de todos modos es digamos que la defensora de esta reforma. Algunos médicos están de acuerdo, otros increíblemente no están de acuerdo. Usted defiende los más afectados, que es la red hospitalaria pública en Colombia. Y el talento humano. Y el talento humano. Desde su punto de vista, entonces, ¿cuáles son, digamos, las bondades que tiene esta reforma? Algunas ya las ha dicho, pero ¿cuáles son también algunas preocupaciones que podrían caber dentro de esta misma reforma? Bueno, digamos que de bondades hay 4 líneas gruesas que ha mencionado el gobierno nacional y que por obvias razones defendemos. Uno, pues el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, o sea, es que las instituciones públicas como representantes de la salud del Estado estén fortalecidas desde el punto de vista de infraestructura y de dotación. Segundo, laboralización del talento humano. Ese es uno de los puntos, diría yo, también más importantes, toda vez que en pandemia se habló de los héroes de la salud, pero los héroes de la salud, terminando el mes de noviembre, se quedan sin contrato porque no tenemos presupuesto. Hay cambios, lastimosamente, dependiendo de cambios políticos, y este tema de laboralización va a garantizar muchas cosas. Uno,
Disminución muy importante, incluso hasta de temas de corrupción, porque el 70% de el ingreso de una empresa social del Estado, o llámese hospital público, o como vamos a la nueva sigla, instituciones de salud del Estado, van a tener garantizada su financiación y con personal de planta. Segundo, eso va a permitir también en los procesos que muchas veces se requieren en toda institución, procesos de calidad, de humanización, que no estemos nosotros cada 6 meses, cada año, cambiando de personal, empezando de cero para todos los procesos, todas las capacitaciones que, digamos, se invierten en ese talento humano, que realmente perduren en el tiempo. Y eso también, uno de los puntos que también es clave precisamente para el sistema y para el mismo talento humano, todo el tema de capacitación, de inducción y reinducción, pues que va a ser permanente en este nuevo sistema. Otro de los temas fundamentales es que la plata no pase a través de las EPS. ¿Por qué? Uno de los pilares de la Ley 100 y de las responsabilidades que les entregaron a las EPS fue la gestión financiera. O sea, les dijeron que eran unas aseguradoras. Es como cuando yo tengo un carro, en donde, pues obviamente, cuando yo me estrello, yo no tengo problemas, tengo un seguro, lo llevo al taller y me lo entregan sin ningún lío. Pues resulta que en la salud, las EPS reciben de 100 pesos, hablando del contributivo, 10 pesos quedan para ellas en la administración, en el subsidiado 5 pesos. Quiere decir que asumamos los 90 pesos que quedaron en el contributivo, pero si una IPS, un hospital, le pasa facturas por 150 pesos, ellas no pagan los 150 pesos, sino que pagan solo 90. ¿Qué significa? Que no es que gestionen como tal la parte financiera o que asuman el riesgo financiero. Es como si tuvieran un tope entonces. Claro, que ellos pagan lo que les paga el gobierno. Entonces, ¿quién es realmente el asegurador? Es el Estado, no son las EPS. El Estado delegó en ellas una gestión financiera que, repito, no cumplieron. No cumplieron que las cifras de deuda hoy con los hospitales públicos, solo con lo público a nivel nacional, es de 7.65 billones de pesos. De esos 7.5 billones de pesos, hay 3 billones de EPS que se liquidaron o están en liquidación. O sea, prácticamente esa plata, las EPS se liquidaron y esa plata se perdió. Se dice, doctora Zuluaga, de que no habría recursos del Estado, de la nación mejor, del Estado no, de la nación, para cumplir con toda esta propuesta de la reforma a la salud. Y otra también preocupación es que se habla mucho sobre la experiencia del Seguro Social, que el Estado no sabe administrar los recursos. ¿A ustedes qué criterio tienen con relación a esas dos interrogantes? Bueno, a ver, son dos cosas. Uno, no vamos a volver al modelo del Seguro Social, o sea, no estamos hablando del mismo sistema. Hay dos cosas que también... ¿A usted le gustaba el Seguro Social? Tenía sus cosas buenas como sus cosas malas. Lo que pasa es que no podemos comparar el Seguro Social o el sistema de salud que teníamos en el 93, donde no tenían todas las coberturas ni los recursos que hoy en día tiene el sistema, siendo un sistema que para coberturas tiene bajos recursos, valga la aclaración. Pero hoy en día, y es un tema que tiene que entender la gente y es uno de los temas más importantes, es la salud en el modelo de Ley 100 era un modelo prestacional, o sea, yo tenía derecho a unas prestaciones. Hoy en día, con la ley estatutaria, es un derecho fundamental, por encima de todo. ¿Eso qué implica? Que independiente, obviamente no podemos hablar de que los recursos son finitos, pero el Estado sí debe garantizar lo que requiere el sistema de salud para garantizar la salud al pueblo colombiano, o ni siquiera al pueblo colombiano, quien viva en Colombia, porque ese es otro tema. Entonces, el derecho como tal, hoy en día, nosotros hay un punto que habla la reforma y de hecho, ninguna norma es regresiva. Todo lo que yo hoy tengo derecho por estar viviendo en Colombia,
con o sin EPS va a seguir exactamente igual. A mí ya no me van a decir, o sea, no es lógico que digan, es que si no está la EPS, a mí me van a quitar el aseguramiento. No, el aseguramiento siempre ha sido del Estado, solo que lo ha delegado. Es como un beneficio adquirido. Es la entonces. garantía, es la garantía. La la garantía prestación. del derecho nosotros no lo vamos a ver disminuido en un momento determinado que no existan EPS. Por El eso derecho adquirido sigue. La preocupación de muchos es, si se acaban las EPS, ¿qué va a pasar? Y es la controversia que se ha presentado en muchos sectores. ¿Qué respuesta tiene usted sobre eso? A ver, lo que pasa es que como usuarios, muchos tienen en el imaginario que el derecho a la salud se los da un carnet. Y yo les pongo lastimosamente este ejemplo. Hoy en día en Colombia, nuestra salud depende de cómo le va financieramente a una EPS. No como derecho a la salud, ¿me explico? Sí, por eso, el negocio que le decía. Exactamente, yo le ¿por decía. qué? Mire, lastimosamente, EPS, vamos a hablar de temas que hemos vivido acá. Comeva, Medimás. Cuando empezaron con sus problemas financieros fuertes, no tenían red, no tenían contratos con los prestadores y las citas simplemente no se las daban, no les daban las quimioterapias, o sea, a pesar de que es un derecho a la salud. Ahora bien, ¿quién le presta realmente los servicios como una de las entrevistas que ahora ustedes pasaron? No es la EPS da autorización, es una barrera, un tema que que con la nueva reforma elimina completamente el tema de autorizaciones. Entonces la gente dice, bueno, ¿y cómo se haría? Cuando yo voy a una clínica, cuando yo voy a un hospital, cuando yo voy a un centro de salud, de los que en un momento determinado están en el contributivo, llámese el Virrey Solís, llámese Colsubsidio, los que están en Sura y las demás, porque todas están, la mayoría en integración vertical, pues van a seguir siendo atendidas ahí. ¿Cuál es la diferencia? Todas las instituciones públicas o privadas tienen unos CIAU, que son los centros de atención al usuario, que van a tener que ser fortalecidos, porque hoy en día hay una sola persona. Eso es bueno aclararlo para todas las personas que siempre lo que dicen es, voy para la EPS, voy a que me atiendan en la EPS. Exactamente, para información de todos, ¿quién atiende al usuario? El prestador, o sea, la IPS. Lo que pasa es que para evitar siglas, ¿quién atiende? La clínica, el hospital, el centro de salud. No es la EPS. Cuando nosotros tenemos que ir a la EPS es para una autorización, que en el nuevo sistema lo que se hace es eliminarse. ¿Cómo se maneja? Si yo voy al hospital, pongamos en el Hospital de la Virginia o el Hospital de Pueblo Rico o igual aquí en Pereira, voy a donde el médico general me remite a un internista, en vez de yo trasladarme a la EPS para que me autoricen la cita con el internista, desde el mismo hospital o desde la misma clínica o desde el mismo centro, se va a llamar o a través de internet y se le asigna, o sea, el usuario sale con la cita del internista o sale con la cita del otro especialista, sin necesidad de autorizaciones, sin necesidad de voltear. Entonces, ¿cómo no va a ser mejor eliminar esa intermediación de autorizaciones cuando de una u otra manera ya tenemos unos servicios y un derecho que está, digamos, para todo el que viva en este momento en Colombia? Yo tengo dos preocupaciones, dos inquietudes, más que preocupaciones, inquietudes. El Estado no paga. El Estado es duro para pagar también, a eso hay que decirlo, a las EPS no hay que echarle la culpa todo el 100%, porque el Estado le debe también a las EPS. Y entonces las EPS con esa plata que le debe el Estado en la atención de la población, ¿cuál es la no contributiva? Es la del FOSIGA. No, la del FOSIGA. Sí, la del FOSIGA. La que antes era FOSIGA, que hoy es ADRES. Hoy es ADRES, correcto. Y otra inquietud, o sea, el Estado tiene que corresponderle a las instituciones para que el servicio se preste de mejor manera. Y la preocupación más, o la inquietud más que tengo es, ¿qué va a pasar con las deudas de las EPS una vez se eliminen estas empresas como prestadoras de servicio? ¿Qué va a pasar con los recursos que ya le deben, tanto como la que ya se perdió, las que han sido liquidadas, Alucop y todas esas Medimás?
que han sido liquidadas, que le quedaron debiendo un jurgo de billones de pesos al sistema de salud. Esa es una excelente pregunta también, pero yo le agregaría ahí, el gobierno dice, por un lado, no es que se van a acabar las EPS, es que se va a regular. Entonces, por otro lado, dicen, sí se van a acabar las EPS. Entonces, la pregunta de Fermín con la que yo le hago, ¿cómo se podría combinar? Bueno, digamos que el acabar o no, digamos, las EPS, pues será un tema que se trabajará en el Congreso y que dependerá del Congreso. Lo que sí es muy importante es que se acabe la intermediación financiera. O sea, que no tenga que pasar por el peaje de la EPS para que a mí me paguen un contrato que previamente yo ya tengo definido cuánto me deben pagar, si es el caso de la baja complejidad, cuando estamos hablando de contratos bajo modalidad de cápita. ¿Y qué significa cápita? Que a la institución, o sea, al prestador, le dan un valor fijo mensual por usuario y con ese valor que debe estar claramente diseñado los valores para precisamente evitar esas barreras de acceso en donde el usuario va y todo debe garantizársele de acuerdo a las condiciones, digamos, de la institución. Entonces, así las cosas que ha dicho el gobierno nacional en este caso. Uno, con relación a no es lo mismo, lastimosamente, lo que son instituciones públicas versus instituciones privadas. Uh-huh. Y el gobierno ya le pagó una plata a las EPS por la atención. Ajá. Y lastimosamente, si la plata no la pagaron, ellos dicen, nosotros no podemos pagar doble por un tema de, pues, legal. Ajá. Lo que tengo entendido es con relación a la transformación del hospital público, porque viene una transformación importante, en donde en vez de empresas sociales del Estado van a ser instituciones de salud del Estado. El cambio no es solo normativo, sino que en primera instancia las van a dejar 0 kilómetros. Ese dejar 0 kilómetros, por eso no puede haber, o no debe haber más bien, ninguna otra liquidación hasta tanto la reforma pase, porque recuerden que desde hace tiempo hay un fondo de salvamento, pero ese fondo de salvamento a los prestadores nunca se le ha entregado recursos, nunca se ha fondeado. Entonces, lo primero que debe hacer el gobierno nacional es meter fondos para ese, valga la redundancia, fondo de salvamento y poder pagar varias de las deudas que han dejado precisamente estas EPS en liquidación o las que vienen. ¿Por qué? Porque si a nosotros como prestadores públicos no nos pagan lo que nos deben, no tendríamos cómo pagar lo que debemos. Entonces, básicamente, el gobierno nacional lo que va a hacer es pagar lo que debemos. Puede que no todo, pero sí pagar lo que debemos para poder dejarnos 0 kilómetros y de aquí en adelante garantizar el funcionamiento de las instituciones de baja complejidad. O sea, las que están en todos los municipios y en el caso de Pereira, ese Salud Pereira. Y vamos a recibir ya una plata dependiendo de las necesidades que requiera de talento humano en salud cada una de las instituciones. Ya ahí están los estudios técnicos del ministerio, desde hace ya un rato están actualizándolos y eso es lo que la ministra ha hablado de que vale más o menos 25 billones de pesos y es los equipos básicos de atención, o sea, médico, enfermera, promotor, auxiliar y otro equipo que requiere que se necesita dependiendo de la región, más el personal de planta de esas instituciones de salud del Estado. Entonces, eso va a garantizar que realmente lo que es promoción y prevención y obviamente atención de primera necesidad, garantizando capacidad resolutiva, porque ese es otro tema. Parte de las dificultades que hoy se tienen es que las instituciones de baja complejidad no tienen una capacidad resolutiva. ¿Por qué? Porque muchas cosas es que eso tiene que manejarlo el segundo nivel. Estamos hablando de primer nivel es médico, segundo nivel ya con especialistas y tercero ya con subespecialistas. Cuando nosotros hablamos de que esos primeros niveles van a tener acompañamiento de ginecólogo, de internista, de psiquiatra, hoy en día que hay tantos problemas de salud mental, más un fortalecimiento fuerte en telemedicina para las otras especialidades, obviamente eso va a mejorar esa capacidad resolutiva que hoy en día no tienen. Y hay otro tema también fundamental y es que ya las
instituciones no van a depender del mercado. Lastimosamente, lo que es pediatría, ginecología a nivel nacional y aquí se disminuyeron muchísimas camas. ¿Por qué? Porque son servicios no rentables. Al ser servicios no rentables, entonces simplemente fueron disminuyendo por esa política o ese tema de mercado. Ahora bien, eso no quiere decir que socialmente no se requieran. ¿Cómo no va a fortalecerse un tema de pediatría, de ginecología? Entonces, eso va a permitir también que las instituciones estén independientes, que sean rentables o no los servicios. Bueno, hay mucho para hablar de este tema. Sobre todo porque si las EPS son unos intermediarios y la reforma habla precisamente de acabar con los intermediarios, entonces la pregunta que surge es ¿cuál sería el papel de las EPS si no se acaba, si no las liquidan? Pues digamos que uno de los del papel que podría hacer puede ser un tema de auditoría, de que los servicios se den, pero no la auditoría que hoy realizan, y es una auditoría de frenar para no pagar. Sí, incluso hay unos datos muy importantes, nosotros estamos haciendo un estudio y empecé obviamente por casa, con el caso San Jorge. De 100 pesos que recibe, en promedio le están glosando, o sea, de 100 pesos que factura, perdón, le glosan, o sea, no le pagan 30 pesos que porque tiene dificultades en la auditoría o porque no están claros los servicios. Bueno, cuando ya pasan casi 6 meses, 8 meses que por fin se sientan, revisan lo que llamamos glosas, pues resulta que solamente el 1% son reales. ¿Qué significa esto? Que los otros 30, 29 pesos realmente están apalancando financieramente también las EPS, porque claro, realmente no es una glosa efectiva. Entonces, es otra forma digamos, de cambiarse en donde sea una auditoría de calidad, de que los servicios que se prestaron, pero no con el ánimo de quedarse ellos con la plata, cabalgando la plata. Hay un oyente rápidamente en línea porque tenemos otro invitado. ¿Quién está en línea? Muy buenos días. Muy buenos días, don Álvaro. Sí. Habla Alonso Henao, director de la Fundación Socorrer de Adultos Mayores. Pues para preguntarle a la doctora, pues en materia pues del adulto mayor, el Hospital pues, San Jorge, ¿qué servicios pues tiene muy exclusivos pues para los adultos mayores en este momento, ¿no? Más que todo pues para el adulto mayor de las calles que no tienen pues ningún tipo de servicio pues de atención inmediata pues para materia de salud. Muchas gracias, don Álvaro, muy amable. Bueno, para contestarle, en primera instancia, recordemos que el Hospital San Jorge es una institución en donde tiene lo que llamamos un tercer o cuarto nivel, en donde es especialistas, subespecialistas. ¿Quién es el encargado del adulto mayor en Pereira? La S Salud Pereira, que no solamente tiene tres hospitales grandes, sino varios puestos de atención, y a su vez hacen precisamente no solamente los usuarios, digamos, de la calle, los pacientes de la calle, sino en sitios donde tienen al adulto mayor. Cuando ese adulto mayor requiere una consulta especializada, entonces ahí sí es remitido al Hospital Universitario San Jorge, que tiene un gran portafolio, pero requiere por remisión, porque en primera instancia la responsabilidad es de la S Salud Pereira. Bueno, doctora Olga Lucía, ya terminando, pues hasta donde tengo conocimiento, no se ha conocido, valga la redundancia, en total los puntos de la reforma tributaria, que es lo que muchos están diciendo. Dicen, pero es que no conocemos el texto completo, se habla de algunas cosas únicamente. Con todo y esto, ¿usted está de acuerdo que se pase esa reforma como está o habría que entrar a estudio nuevamente? ¿Tributaria o de salud? De salud, perdón. A ver, pues digamos que uno no puede dar el aval a ciegas, digámoslo así, sin tener el texto. Precisamente martes y miércoles vamos a tener un evento con la ministra en el Tequendama.
Porque no en conocen todos los donde puntos exactos. no conocemos todos los exacto. puntos en donde va a presentar. Sin embargo, el fin de semana ya también entregó tanto el viernes, perdón, en la Academia Nacional de Medicina y el fin de semana en Cali presentó varios ya puntos concretos de la reforma en donde mal haríamos en decir que no estamos de acuerdo. Realmente estamos totalmente de acuerdo. Hay Aunque un no punto, conozca algunos puntos. no, por eso le estoy diciendo, De lo que ya hay. de lo que Ajá. ya hay, estamos totalmente de Sí. acuerdo. De pronto, con lo que decía Fermín ahora, hay un tema que lo dijo la misma ministra y es el hoy ADRES no tendría la capacidad para garantizar el flujo de recursos que se requiere. Pero ella también fue muy clara en decir, por eso es que si la reforma pasara hoy, no es que mañana cambia absolutamente todo, no, se requiere un periodo de transición, ellos Sí. hablan de 2 años, Eso nos contaba, precisamente para fortalecer unos puntos importantes como es el ADRES, en donde ya sería el gran pagador, pero también hay que tener en cuenta varias cosas, y es, contrario a lo que muchos detractores hablan de que volveríamos al antiguo Seguro Social cuando abrió sedes por todo lado y hubo un gran desfinanciamiento, aquí el gobierno nacional de entrada está hablando de un manual tarifario único y en donde ya tanto clínicas como hospitales tendríamos unos grandes paquetes en donde se sabe qué incluye, qué no incluye, e incluso estarían dentro de esos paquetes los honorarios de los profesionales de la salud, y eso va a permitir que realmente esa operación entre pagador-prestador pues también sea mucho más fácil. Bueno, ¿qué mensaje le quiere dejar a los oyentes del informativo del Eje Cafetero? A ver, definitivamente la reforma a la salud lo que busca es acceso a los servicios de salud a la población. Es evitar, si yo tengo un derecho fundamental, que yo dependa de qué carnet tengo. Y por eso van a eliminar lo que llaman la carnetización, o digamos el que yo esté afiliado, y va a cambiar es por una adscripción. ¿Y qué es la adscripción? Que yo simplemente defino como usuario dónde quiero ser atendido, sea en una institución pública o privada, pero yo defino como usuario, y obviamente eso va a ser coherente dónde vivo o dónde trabajo. Hoy en día, el municipio de Dos Quebradas, teniendo un hospital con clínica incluso, la población toda es trasladada para Pereira por un tema más de mercado. En la nueva reforma se pretende es que a mí me atiendan en el sitio donde yo vivo, a menos que yo escoja otra cosa. Y por otro lado, eliminar las barreras de acceso. Entonces, de una u otra forma, esta reforma beneficia en forma importante al usuario. Bueno, la doctora Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Hospitales, ACESI, de la Asociación de Hospitales de Risaralda, pues muchas gracias por madrugar al informativo del Eje Cafetero y compartir con nosotros esta información. No, muchísimas gracias a ustedes por poner sobre la mesa un tema tan importante y poder realmente que la gente conozca la realidad de la reforma. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Vamos a una pausa más.